Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender la suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Vamos a ver la definición de sumas de funciones. Sea f una función con su dominio respectivo y su rango respectivo, g una función con su dominio respectivo y con su rango respectivo de g, sea x un número real o números reales en donde se va a evaluar las funciones f y g. Se define la suma de f más g como el dominio de f más g por el rango de f más g por f de x más g de x igual a f más g de x. De igual forma, la resta de funciones tenemos f con su dominio y rango respectivos, g con su dominio y rango respectivos y x un número real en donde se evaluarán estas funciones. Se define la resta f menos g con su dominio y rango respectivo como f de x menos g de x igual a f menos g de x. Luego la multiplicación de funciones, sea f con su dominio respectivo y g con su dominio respectivo y x un número real, se define la multiplicación f por g con su dominio y rango respectivos como f de x por g de x igual a f por g de x. Vamos a ver ahora lo que es la división de funciones. Sea f y g descritas anteriormente un número real en donde vamos a evaluar dichas funciones, se define la división f entre g con su respectivo dominio y rango como f de x entre g de x igual a f entre g de x. Luego la composición de funciones, sea f con el dominio de f y rango de f y g con el dominio de g y el rango de g y x un número real, se define la composición f composición con g con dominio respectivo y rango respectivo y g composición con f cuyos dominios y rangos son respectivos a esta función por f evaluada en g de x evaluada en f, en este caso f composición con g de x, y f de x evaluada en g, que sería g composición con f. Estas son muy especiales, ya que son las que vamos a utilizar en algún futuro para definir lo que es la regla de la cadena. En derivadas, vamos a ver un ejemplo. Sea f de x igual a x menos 3 sobre 2 y g de x igual a raíz de x, vamos a calcular la suma, la resta, la multiplicación y división primeramente. Pues se tiene lo siguiente para solucionar el problema. Primero la suma, f de x más g de x, pues es la suma de esta más esta. La resta de igual forma es la resta de este cociente menos esta raíz. La multiplicación, no hay otra cosa que es la multiplicación de este por este. Y la división pues es dividir este entre este. Si ustedes gustan pueden simplificar un poquito este 2, al simplificar algebraicamente se baja y así queda la función. Ahora vamos a calcular lo que es la composición. F composición con g de x va a ser igual a f, en donde vamos a sustituir g de x. Sabemos que g de x es raíz de x. Primero sustituimos la que está acá adentro, g de x sabemos que es raíz de x. Y luego esta raíz completa la sustituimos en f de x. Entonces recuerden que en este caso f de x es igual a x menos 3 sobre 2. Lo que vamos a hacer es sustituir esta raíz de x toda completa acá adentro en raíz de x menos 3, en este caso en x menos 3 sobre 2, y lo que nos va a quedar aquí es esto. Nuevamente sustituimos esta función raíz de x acá en f de x y es por eso que nos queda esta parte, y esto se le conoce como la composición. Ahora vamos a sustituir la segunda composición, que en este caso sería g con f de x. Sabemos que f de x es igual a x menos 3 sobre 2, es esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar esta y vamos a sustituirla en esta. Agarrar esta y sustituirla en esta. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Agarramos f de x, la sustituimos en g y nos queda esta parte, raíz de x menos 3 sobre 2, y esto sería la composición. Entonces la composición de f con g y la composición de g con f serían las respectivas composiciones. Y esto terminaría lo que es el ejemplo. Muchas gracias por tu atención. Puedes mandarme cualquier duda o corrección del video, será bien recibida. Gracias.